En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la bienvenida a este webinar, el impacto del coronavirus en la actividad jurisdiccional. Tengo muchísimo gusto en presentar a mi colega Olmo Guerrero Martínez. Olmo Guerrero es egresado precisamente de la facultad, cuenta con una maestría por la Universidad de Illinois. Es el abogado responsable en el despacho Martínez Arrieta Abogados del área de Derecho Administrativo. Es especialista en litigio precisamente administrativo y en litigio mercantil. Y como siempre es un gran gusto, maestro Olmo, tenerte aquí en este nuevo ejercicio de los webinars que en estas circunstancias nos toca presentar. Muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Un poquito empezando con un disclaimer. Me dedico, como bien comentaba Miguel, a la actividad del derecho administrativo, litigio del derecho administrativo. De igual manera soy abogado o catedrático en la libre derecho en la materia de obligaciones. El título del impacto del coronavirus en el ejercicio de la función jurisdiccional, así en un inicio, obviamente es un título pues con bastante amplitud. Me gustaría ver, no sé si podemos ir interactuando en el chat común que tenemos aquí a la izquierda o por ahí que caben diciendo, como mi campo de ejercicio es el derecho administrativo, sería interesante en el transcurso de esta plática tener una interacción y rebotar y tratar de ver cuáles son los impactos que habremos de ver con todo este tema del coronavirus y los decretos y acuerdos que han salido en relación con la suspensión de términos, con la suspensión de actividades y en especial el Acuerdo 4-2020 del Consejo de la Judicatura Federal para los juzgados federales, para ver cuáles son las implicaciones que podemos encontrar por ese tema del coronavirus en cada una de las materias. Es bien interesante, ahorita que entremos al Acuerdo 4-2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que se hace de forma muy genérica, y es como si fueran dos piezas. El acuerdito del Consejo de la Judicatura Federal parecía ser que no embona en todas las materias, tal vez embona con más naturalidad en la materia de derecho penal, pero es bien interesante. Vamos a ver si podemos después empezar a generar la interacción con todos ustedes para ver hasta qué puntos llegamos. La estructura que me gustaría manejar, obviamente por la complejidad del tema, sería ver de forma genérica, mencionar los acuerdos o decretos que se han emitido en relación con la suspensión de labores. Ver, se me hace muy interesante, no sé si me pudiesen retroalimentar aquí en el chat que tenemos a mano izquierda, cuántos de ustedes han podido o pudieron ver el acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es el acuerdo 2-2020. No se pueden aquí responder para ver más o menos en dónde estamos parados, que creo yo que para la ejemplificación de lo que pudiésemos tener o de lo que se nos puede venir en los próximos días va a ser importante, porque nos deja un precedente, nos explica un poquito cómo el Tribunal Electoral en este acuerdo general empezó a tomar medidas para no dejar el trabajo parado, para tratar de darle para adelante. Es un acuerdo que se vota por el Pleno y tanto así que por ahí hay votos en contra. Creo que son dos integrantes los que votan en contra, y creo que este acuerdo del Tribunal Electoral de la Sala Superior nos empieza a dar un poquito luz de cómo tal vez vamos a empezar a ver los juzgados locales, tribunales locales o inclusive el Poder Judicial Federal, cómo pudiesen empezar a reflejar o distanciarse del posicionamiento que ha tomado la Sala Superior con este acuerdo general, para tratar de romper un impasse, para tratar de romper con un detenimiento que nos encontramos en la impartición de justicia como tal. Lanzo la pregunta también para ver qué tanto existe la interacción. ¿Qué tantos de ustedes han podido ver este acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Es el acuerdo 2-2020. Si ven que, ok, nada más, espero un poquito, nada más para ver un poquito las respuestas que tienen, y a partir de ahí vamos a construir, sobre todo para ver a qué profundidad lo explico un poquito, y a partir de ahí nos va a dar mucha luz. Sobre todo, me gustaría también empezar a hacer la interacción para ver ustedes como expertos que son en las diversas áreas, en las diversas materias,
qué previsibilidades, qué complicaciones vamos a encontrar, no únicamente en lo que los tribunales empiezan a trabajar, sino una vez que estén funcionando, ya sea parcialmente, ya sea completamente, estoy previendo yo muchas consecuencias, muchas dificultades como tal. Entonces va a ser bien interesante cómo podemos desarrollar esto, y creo que en la interacción que hagamos entre todos nosotros vamos a salir con un poquito de más claridad de qué se nos viene, qué se nos espera y de las complicaciones que existen. Ok, Carlos, va por ahí, creo que es buen punto el que estableces tú como tal. Vale, te empiezo con el antecedente, veo que de forma general no hemos visto el acuerdo, de hecho lo acabo de ver hace poquito, pero creo que sí nos da luz. Va un poquito de antecedente, respondo, Carlos Gawardi, ¿por qué creo que es creo que es importante o interesante empezar con este acuerdo? Y vamos desarrollando todo un poquito, esperemos que con una secuencia que sea elocuente y que se explique. Ve el antecedente, obviamente todos estamos ubicados en el tema de la pandemia. Como consecuencia del tema de la pandemia se fueron emitiendo por parte de la Secretaría de Salud y materialmente por parte del subsecretario de Salud diversas comunicaciones, diversos acuerdos, y después ya formalmente por la Secretaría de Salud, sobre estos resguardos domiciliarios y sobre la situación en la que deberíamos estar. Empezamos con el acuerdo del secretario de Salud del 24 de marzo de 2020, en el que se empiezan a delimitar actividades, se empieza a recomendar el resguardo domiciliario. Viene finalmente el acuerdo del 31 de marzo de 2020, donde ya se da el resguardo domiciliario como una medida de carácter urgente. Y en el Inter, tal vez en los días 17, 18 de marzo, un poquito antes, los diversos órganos jurisdiccionales empiezan a suspender labores. Empezando la materia administrativa, hago el hincapié en que en materia penal creo que es la que está más regulada por los bienes jurídicos tutelados. Tal vez ahorita entremos, y si hay algún penalista me puede comentar aquí en el chat común, me dice para hacer la interacción con él. Se empiezan a hacer los acuerdos de diversos tribunales. En materia aquí local, vimos el Tribunal Superior de Justicia con el acuerdo 5-2020 y 6-2020, donde inhabilitan o suspenden los términos y determinan cuáles son las materias urgentes, que ahorita entramos a eso. Vemos el Consejo de la Judicatura Federal con el acuerdo 4-2020, si quieren ahorita los escribo aquí en el chat, donde también se suspenden términos, donde se inhabilitan horas y se establece básicamente que el 18 de marzo, el 19 de abril, no corren términos y se suspenden y se dejan las labores para actividades determinadas urgentes, para temas urgentes. Vemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que de igual manera establece a través de un acuerdo la suspensión de labores, y en general se viene la cascada de los órganos jurisdiccionales en los cuales de forma fuerte, de forma medular, establecen la suspensión de labores en términos que inicialmente van del 18 de marzo al 19 de abril como tal. Y quedamos o nos sostenemos, como tú bien comentas, Carlos, porque vamos para allá, quedamos en un impasse en el que se establece, bueno, no corren términos y el tribunal no funciona. Por la naturaleza de los tribunales, de forma genérica, vamos viendo al menos a nivel local Nuevo León, el Tribunal Superior de Justicia, acuerdos 5 y 6-2020, establece un listado de materias urgentes. Ahorita, si quieren, los podemos ver. El Consejo de la Judicatura Federal también establece para los juzgadores federales las materias urgentes. Y nos quedan varios órganos jurisdiccionales finalmente no laborando y sin un listado de material urgente, como es el Tribunal Contencioso Administrativo Local, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si nos vamos a las demás entidades de más dependencias, vamos que se van de esta manera. Es decir, no todo órgano jurisdiccional establece este posicionamiento sobre un listado de asuntos urgentes para tratar de hacer conciliar o coincidir el tema de la salud con el tema del acceso a la justicia como tal. El Acuerdo General 2-2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral vislumbra un poquito esto y empieza a darnos una luz de lo que tal vez los demás órganos jurisdiccionales habrán de hacer. ¿Te escucho, Ana Luisa? Está tu micrófono primero, Luisa, si me comentas algo, si no lo puedes apagar. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante ese acuerdo del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Lo que ellos hacen es, no soy experto en materia electoral, pero un poquito nos sirve como, si alguien aquí es experto en materia electoral, sería muy importante que nos dieran un poquito sus ideas. Pero ¿por qué es importante? Porque en vista de esta situación actual en la que nos encontramos ubicados, se establece o se determina que finalmente en materia electoral se ven dos tipos de asuntos. Lo estoy sobresimplificando, pero lo ven de esa manera.
los asuntos que requieren que sean de manera una sesión pública, una deliberación que permite la sesión pública, y los que no lo requieren. Y viendo o entendiendo la necesidad o este punto intermedio en el que coincide el acceso a la justicia con la protección de la salud, sin sacrificar más uno sobre el otro, un derecho fundamental sobre el otro, es decir, evitando ser un ejercicio de ponderación entre derechos fundamentales y haciendo que coincidan los dos, en este acuerdo se emite por parte de la mayoría un posicionamiento bien interesante o muy importante. Se establece que para proteger o para poder dar salida no tanto a la tramitación, sino a la resolución y deliberación de los asuntos, en los asuntos que originalmente o tradicionalmente requieren una deliberación pública, habrán de no hacerse de la manera tradicional. Y se sostiene por parte de la mayoría de los integrantes que lo correcto es que se utilice el correo electrónico como el medio de comunicación entre los magistrados, para efecto de que entre ellos puedan deliberar, puedan discutir, puedan rebotar las ideas, toda vez que se sostienen por parte de la mayoría que es un medio idóneo para poder discutir, que una vez que estén todos, que utilicen este medio electrónico como comunicación, y de esta manera no se detenga la función jurisdiccional, al menos en la parte de la resolución. Vaya, ojo, esto a la par de la propia determinación de asuntos urgentes. Hay una determinación un poquito más escueta de lo que son asuntos urgentes. Sintetizando, hablan de aquellos que causen un daño irreparable no resolverse, y otro listadito que este propio acuerdo lo tiene, pero la mayor parte de los magistrados sostienen que no debe detenerse de manera completa la función jurisdiccional, y que si bien es cierto, se establece que hay asuntos que requieren de una deliberación pública. ¿Por qué una deliberación pública? Porque finalmente al hacerlo público, la sociedad puede verificar el funcionamiento que existe, todos los interesados pueden ver el funcionamiento, y hay un control social sobre la función que realmente está haciendo, pero se sostiene que al final del día se puede suavizar un poco este punto de la transparencia, un poco, pero sin sacrificarlo por completo, y sostener que sea el correo electrónico el medio de comunicación idóneo para que, a través del seguimiento a las reglas que tienen operativas para deliberar, el tiempo en que se ponen con anticipación los proyectos, la manera en que se va redactando como tal, que de esta manera pues no se detenga y se puedan seguir resolviendo asuntos. Ojo, va a ser un tema bien interesante. Si hay algún experto, por favor, me puede decir aquí en el chat común sobre cómo habría de hacerse la notificación de manera posterior, pero al menos, y cuándo habría de surtir efectos, pero al menos no se detiene como tal. Un punto interesante de este acuerdo, disculpen si es muy largo esta explicación, pero creo que nos va a colocar en un punto sobre próximas determinaciones de los tribunales que tienen que hacerse en un futuro inmediato. Es el tema, ¿por qué el correo electrónico es el medio idóneo para lograr el rebote de ideas, la inmediatez entre los integrantes como tal? Y se establece de manera habilitante, pero no así como primordial, que sean las videoconferencias con aplicaciones como esta, como aplicación como Zoom, como Duo, como múltiples que se están utilizando para resolverlo y para poder discutirlo, y para que quede énfasis en que esto se realiza. Obviamente se establece que se tiene que guardar todas las comunicaciones, y habrá de hacerse un expedientito que permita una ulterior comunicación. Eso es lo que determina en este acuerdo, que le recomiendo ampliamente que lo vean, porque creo que va a ser un referente para el futuro próximo. Que hasta el momento va quedando clara la explicación que voy dando. ¿Me podrían dar retroalimentación en el chat, por favor? Perfecto, seguimos. Es importante. Una minoría integrante en la sala superior esboza o emite diversos posicionamientos que va a ser interesante verlos para la aplicación que haremos de tener los demás órganos jurisdiccionales. Emite básicamente pues incomodidades o no coincidencias con el proyecto de la mayoría. La primera se me hace muy clara, y creo que en esa coincido, y en esa sí estamos de acuerdo como tal. Y tienes razón, José Luis, el voto particular de los dos disidentes es bastante interesante, y como tú creo que estás dilucidando de manera muy adecuada, nos va a servir para entender si en lo que van a hacer los demás órganos jurisdiccionales tenemos que hacerles caso un poco, ¿no? Y creo que sí, creo que donde tú tomas o ves este interesante posicionamiento es correcto. Ellos dicen, no es adecuado, no es totalmente correcto que el correo electrónico sea el instrumento principal, el unificador, el que sea la base y el que sea la regla como tal, para garantizar esta comunicación, para garantizar
que se discutan con adecuación los mismos, porque debería empezarse tal vez con una plataforma audiovisual como propiamente Zoom o una análoga, WhatsApp o cosas de estilo. A mí se me hace una adecuación correcta, creo que sí tendría en el futuro que hacerse de esa manera, porque hay cierta, si bien es cierto, puede verificarse el emisor del correo electrónico como tal, donde ellos establecen precisamente eso, sí considero yo que es efectivo, que no resultaría por qué ser el primordial, sino tal vez ser el soporte para la transmisión del documento físico de la lectura como tal entre ellos, pero la deliberación que se da en un medio audiovisual, la inmediatez que se da, la reacción que se tiene y la posibilidad de que se vaya rebotando como tal, se logra más con lo que los disidentes dicen que con los que la mayoría establecen. Y ahora sí que como dicen en esta frase tradicional, pues para evitar pensar mal, para acertar, es correcto que se logre tener la documentación específica que permite esta inmediatez verificada de manera tan clara como tal. Me gustaría aquí empezar a abrir un poquito el debate. Dentro, José Luis, si quieres, si puedes habilitar tú el micrófono, lo tratamos de rebotar un poquito. Dentro del interés que tienen los disidentes como tal, me gusta que ellos dicen que es importante establecer mucha importancia a varios puntos, ¿no? Que no se logran con el acuerdo de la mayoría. Lo que sí me resulta que es, a diferencia de los restantes, al menos permiten o garantizan algo que no hizo el Consejo de la Judicatura Federal, que no hizo el Tribunal, o sea, que no hicieron otros órganos jurisdiccionales, que garantice que se esté moviendo y que se estén resolviendo como tal los que requieren presencia, ¿no? Discusión presencial. Insisto, ojo, inclusive en materia electoral se establecen los que son urgentes y sea una herramienta para poder discutir de manera inmediata los que requieren sesión pública. Y dicen los disidentes, oye, hay que poner ojo, hay que poner importancia, hay que poner atención en lo siguiente. Si quieres, José Luis, dime si consideras que está adecuado o no, si te sientes cómodo o no, y si lo dijiste tú, dicen, hay que poner ojo en los principios rectores de máxima publicidad, seguridad jurídica, certeza y transparencia. O sea, y sostienen, la forma en que se discuta por correo electrónico de manera medular no lo respetan. Pareciera ser que aquí, por un tema de ponderación estricto, la comparecencia personal a una sesión pública es la que se va a empezar a menguar o es la que va a ceder en el caso concreto como tal, pero es importante ver, no sé si lo podamos ver todos, cómo en unos acuerdos de los demás órganos para las sesiones públicas, y sobre todo las que tampoco son sesiones públicas, pero que requieren sesión, ejemplo, tribunales colegiados en resolución de asuntos como tal. Ojo, ¿cuál va a ser la solución que se tome? No sé qué ideas tengan ustedes para poder proteger la salud por un lado y proteger en la mayor medida posible la máxima publicidad, la seguridad jurídica, la certeza y la transparencia. Va a ser bien, bien importante. Y aquí te leo, José Luis, y dices, creo que la mayoría se vio presionada por los acuerdos de otros órganos y emiten sus acuerdos sin reflexionar suficientemente el tema. Es correcto. Creo que le dieron mucha prevalencia al tema de que se sigan sesionando los que requieren una deliberación como tal, pero utilizar el correo electrónico sí lo veo como una solución adecuada. Creo que tal vez yo propongo una principal posicionamiento en concordancia con los disidentes es que se empiece en las sesiones públicas de los demás órganos jurisdiccionales, obviamente, y sobre todo porque mayormente se tienen plataformas y si no se tienen no son muy difíciles de conseguir, que si hiciese a través de un medio audiovisual. También es importante reflexionar sobre los reglamentos internos y no hacer el respectivo, sino haber los acuerdos respectivos, que estemos dentro del marco de atribuciones para que efectivamente se pueda hacer de esta manera. Eso es lo que hace en materia electoral, es lo que vamos a ir viendo en los demás. No sé si alguien de ustedes tengan, y si quieren, por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y yo los escucho en lo que tengan que planteamiento. Si empiezan a ver cómo esto que está resolviendo el Tribunal Electoral le vean pros, contras o dificultades para su traslación, para su traslado a las demás ramas jurisdiccionales, en las cuales, por ejemplo, en materia de Poder Judicial Federal, en los que requieren deliberación, pues al menos los colegiados, el Acuerdo 4-2020 establece que se habrán de deliberar únicamente las quejas de 48 horas de suspensión. Todas las demás, ¿por qué no sesionarse, no? Con estos remedios. No sé si alguno de ustedes, todavía no entramos a lo penal, ahorita lo podemos tocar de preferencia a un experto que usted me pueda ayudar, pero no sé si alguno de ustedes
en este remedio que tomó el Tribunal Electoral tengan alguna opinión o puedan desprender o ver así a rebote en corto, alguna dificultad que podamos prever para su implementación aquí en esta materia y para su implementación futura en las demás materias. Aquí leo un poquito lo que comentas, José Luis. La materia es delicada, hay que dar transparencia en las decisiones, es totalmente de acuerdo. Max, dime que sean mezcla de intereses políticos. Exactamente, creo que en materia electoral por eso es uno de los puntos más importantes que sea audiovisual, ¿no? El tema de mucho interés político que está detrás, y los juzgables son muy desconfiados en la autoridad, sus razonamientos por ello debe hacerse incluso dando la debida percepción a las partes. Es bien importante, bien interesante lo que dices tú, José Luis. Si es la sesión pública, no sé si recuerdan aquí en materia y no sé si los que me están escuchando, en materia del Poder Judicial Federal, se emitió en su momento por parte del primer tribunal colegiado en materia administrativa, a través de un reglamento interno, la posibilidad de participación de los justiciables a través de un alegato. Creo que por ahí va la construcción de un alegato antes de la sesión, o en línea, antes de que los magistrados sesionaran como tal. Eso fue producto de un debate fuerte y finalmente inhabilitaron ese acuerdo que se hizo por parte del primer tribunal colegiado. Como tal, teóricamente en las sesiones, empezamos ahorita en la parte específica de la deliberación de la sesión pública de los magistrados, es decir, cuando ya están únicamente por resolver. Tema bien interesante va a ser las audiencias en las cuales existe participación material de las partes, ¿no? Pero en la parte muy concreta de la deliberación pública, de la deliberación con la participación pública en la que el justiciable no tiene participación, ya se empieza el Tribunal Electoral Federal, empieza a proponer una herramienta y empieza a proponer su aplicación. Un tema mucho más complejo va a ser en un futuro próximo, con la participación de los justiciables en el proceso deliberativo como tal. No sé si alguien de ustedes más tenga alguna opinión de lo que empieza a ser en materia electoral. Ojo, insisto, estamos hablando de la propia delimitación o determinación de lo que se entiende por urgente. Si me dan oportunidad, leo lo que dijo la mayoría sobre asuntos urgentes. Básicamente dice, se decidió la resolución de los asuntos no presenciales urgentes, presenciales y no presenciales, involucró los dos. Es decir, aquellos que se encuentran vinculados con algún proceso electoral en relación con términos perentorios o bien que pudieran generar un daño irreparable. Entonces, se van a sesionar los urgentes, presenciales y no presenciales que pudieran generar un daño irreparable. Vamos dejando esto muy claro, porque lo que hace en materia electoral, después vemos que los disidentes también se quejan de la delimitación de asuntos urgentes, pero lo que sí me gusta que existe en este acuerdo por parte de la mayoría es que me gusta esta apertura que denega en buena medida, evita la denegación en buena medida del acceso a la justicia, que es o que pudiera generar un daño irreparable. Como dicen por ahí, para cada solución hay un problema. Todos los litigantes, todos los civiles, pues van a tratar de decir que su daño es irreparable, ¿no? Pero al menos no está cerrando la puerta muy corta para excluir muchos asuntos que sí está pasando en las demás materias, ahorita lo vemos, en los cuales al hacer la delimitación de urgente, se excluyen muchas materias, y ahorita lo vemos. Pero recapitulando, y ahorita leo lo que me comentas, José Luis, el Tribunal Electoral para asuntos urgentes y hace una delimitación, una fórmula genérica de urgentes que pudieran generar daño irreparable, es el que me quedo, tiene más contenido, por eso es el que me quedo, porque pues permite un poquito prever la entrada de mayor cantidad de asuntos como tal, y que requieren deliberación de sus integrantes. Al menos ya se propuso un remedio que es impugnado o contradicho por dos disidentes, en los que se dice, bueno, al menos ya está un remedio imperfecto como es, pero tenemos aquí un remedio para no detener la sesión de asuntos urgentes y darle un poquito de movilidad a lo que está pasando. Y te leo, José Luis. Sí, creo que me coincido contigo, creo que es buen punto el que estableces. Los demás, en corto pregunto, ¿va quedando claro y tienen un poquito alguna opinión sobre la utilidad que tenemos para que ahorita traslademos a los demás polos, traslademos a la demás actividad, la utilidad que podemos encontrar en la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Espero un poquito, como tal, por favor díganme, espero 10, 15 segunditos si alguien tiene algún comentario. Insisto,
La ventaja de hacerlo de esta manera es que lo podemos hacer multidisciplinario y no me encajono o encasillo a mi propio margen de ejercicio profesional, pero tratamos de darle luz un poquito a lo que se nos viene y podemos, me gustaría a través de la experiencia que ustedes tengan en las diversas ramas, poder fortalecer lo que estamos diciendo y poder llegarnos un poquito más. Le doy 15 segunditos más. Si alguien tiene algún posicionamiento, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono, expresar lo que tengan, pero creo que la utilidad, Mariana, bueno, gracias por coincidir, de lo que estamos haciendo es fundamental. Se tiene un problema, se busca una solución, la solución es imperfecta, ¿cómo podemos matizar o traspolar estas soluciones a las demás ramas? Ahorita lo vamos enfocando un poquito en nuestro ejercicio profesional, que no sé cuántos de ustedes sean litigantes, pero imagino que varios de ustedes, o si no es que todos, y siéndolos, pues tenemos una preocupación compartida que esperemos ahorita darnos un poquito de luz y encontrar un confort en lo que se nos viene de manera inmediata. Estamos de acuerdo que proseguimos al siguiente punto. Ok, toco nomás último punto. Los disidentes establecen esa perspectiva y vamos para allá. ¿Qué ha pasado? Voy a empezar con el Poder Judicial Federal, los acuerdos, el acuerdo del Consejo de Judicatura o el Pleno, porque de esta manera después lo tratamos de bajar a las demás materias y voy a ejemplificar con Nuevo León. Es importante, hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad, si no ahorita lo explico sin ningún problema, quiénes de ustedes han tenido la oportunidad, de ver el acuerdo del Consejo de la Judicatura 4-2020? Espero 4 o 5 opiniones más, nada más para saber, Diego, ahorita lo vamos viendo en específico, les recomiendo mucho que lo lean, y ya con el debate de ideas que tengamos ahorita, y ahorita lo están viendo, les va a servir mucho. Bien, Carlos, ahorita, bien, Jessica, ahorita lo vamos viendo, perfecto. Ahorita, Carlos, Jessica, Laura, muy bien, ahorita lo vamos viendo y me gustaría trasladarles mis inquietudes. No sé si también me pudieran ver qué rama del ejercicio profesional tienen ustedes y tal vez estas inquietudes que tengo lo podamos rebotar un poquito, podamos complementar nuestros posicionamientos. Me espero 20 segunditos nada más para saber quién más lo leyó y lo vamos rebotando. Muy bien, Laura, ahorita voy contigo. Se me hace bien interesante. No sé, Laura, si tú también tengas el ejercicio familiar, y no sé si por ahí tengamos algún penalista que los penalistas, ¿qué tal, Diego? Los penalistas creo que son dentro de esta oscuridad en la que hemos caído, son en los que se han hecho un poquito de mayores determinaciones o precisiones en cuanto a los que son el carácter urgente de los asuntos en cuanto a su resolución. Ok, perfecto. Ya los voy siguiendo. Empiezo un poquito, voy al antecedente, por favor. Si creen que voy muy lento, me dicen y le doy un poquito más rápido para darle. Perfecto, José Luis. Está muy bien. Bueno, si lo consideras conveniente, José Luis, tratar de aprovechar tu expertise, para tratar de aprovechar tu conocimiento. Ahorita te abro el micrófono si lo consideras adecuado o por chat para rebotar un poquito contigo. Voy un poquito para atrás, empiezo con lo que pasó con la Suprema Corte, empezamos de arriba para abajo y vemos cómo se embona o no se embona lo que ha dicho el Poder Judicial Federal con las propias determinaciones de los órganos jurisdiccionales abajo para ver cómo funciona. El 17 de marzo la Suprema Corte nos empieza a dar luz a través del acuerdo que emite y establece en este acuerdo del 17 de marzo que se suspende toda actividad jurisdiccional del 18 de marzo al 19 de abril. Y establece en específico, José Luis, sí voy a abusar de la confianza y voy a tratar de rebotar contigo. Establece en específico, en su segundo punto, que se habilitan 10 horas y hábiles para que el ministro presidente y los ministros instructores provean sobre controversias constitucionales urgentes en los que se solicite suspensión y se ejecuten actuaciones judiciales que se consideren necesarias. Obviamente, ¿no? Pues si sabemos que la controversia constitucional es una lucha de poderes, pues no se requiere mucho análisis de fondo, ¿no? Para saber que pues se necesita porque se nos viene fuerte, estamos sufriéndola y estamos viendo cómo funciona como tal. De manera posterior, José Luis, abogados, como tal, se viene el acuerdo 4-2020. Aquí es donde se complica un poquito la exposición y díganme por favor si va quedando claro aquí en el chat
y a ver cómo podemos hacer, sobre todo, la determinación. Los órganos jurisdiccionales, algunos de ellos, porque en materias administrativas simplemente suspendieron labores. Corrígenme si estoy en lo correcto. Creo que el Tribunal Contencioso Local, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, suspenden labores como tal y no establecen un listado de asuntos urgentes. Otros órganos jurisdiccionales sí establecen un listado de asuntos urgentes, y ahí es donde podemos ver si la delimitación de asuntos urgentes de las esferas del Poder Judicial Federal hacen clic con la determinación de asuntos urgentes de los órganos jurisdiccionales abajito. Vamos a ver, ¿qué se requiere? Recapitulo. Se requiere obviamente una reconfiguración de asuntos urgentes desde perspectiva, y los órganos jurisdiccionales que suspendieron como tal, vámonos a hacer listado al menos de asuntos urgentes. Entonces, insisto, se hace el Consejo de la Judicatura Federal. El Acuerdo 4/2020 determina un listado de lo que son asuntos urgentes. Otros órganos jurisdiccionales determinan lo que son asuntos urgentes, y el Poder Judicial Federal determina órganos jurisdiccionales en guardia para asuntos urgentes, y tenemos asuntos acá. Hay que ver, ahorita estamos rebotando, José Luis, si no es mucha molestia, si podemos hacer clic en lo que un Poder Judicial Federal determina como asunto urgente y lo que un órgano jurisdiccional de primer nivel determina lo que es, para saber si hay impugnabilidad de actos intraprocesales de los de abajo, por la coincidencia de la urgencia entre uno y otro. Es bien interesante, porque ahorita habremos de tener una complejidad mayor. Para efectos solamente de amparo va a ser obviamente principio de excepciones de definitividad y la procedencia del juicio de amparo, que es una locura. Y ahora, si entramos en los urgentes, tal vez sea más fácil, tal vez. Pero empezamos ahí. Se emite, me van diciendo por favor si va quedando aquí en el chat, se emite este Acuerdo 4/2020. Y el Acuerdo 4/2020 en materia penal, procesos penales federales, insisto, no soy experto, van delimitando o van expresando un listado de las actuaciones que se pueden, para los procesos federales y amparo como tal, que se consideran urgentes. Y como tal, les recomiendo que lean el propio acuerdo, y sobre todo los puntos del artículo 4. Bueno, parece el artículo 5, que habla de los centros de justicia penal federal, fracción 1, 2, 3, 4, 5, van estableciendo, y las posteriores van estableciendo que actos en materia penal se pueden impugnar como tal. Voy a hacer un lado la materia penal. Creo que de las ramas hay una delimitación más clara de los asuntos urgentes, y tiene toda la razón del mundo por el bien jurídico tutelado, libertad como tal. Entonces hay una descripción mucho más detallada de los que son. Las complicaciones se vienen para los demás, es decir, para las materias residuales, para las materias restantes. El Consejo de la Judicatura Federal establece, y disculpen que vaya al papel, pero la información, o que la vista la desvíe, la información es mucha. Pero en principio lo que establece el Consejo de la Judicatura a través del acuerdo de actividades urgentes, regreso, órganos jurisdiccionales de manera general, unos simplemente cerraron, otros abrieron. Y los que abrieron hicieron un listado de asuntos urgentes. Y en asuntos urgentes, Poder Judicial Federal, está el Acuerdo 4/2020. Les recomiendo muchísimo, échese un ojo, es importantísimo para nosotros. En el artículo 4, fracción sexta, se hace la delimitación de asuntos urgentes. Y básicamente, para sintetizar de cuáles son estos, o sobre cuáles son estos, es artículo 15 de la Ley de Amparo, artículo 22 de la Constitución Política Federal, y se va al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Si quieren, no sé si quieren que lo ponga en el chat, lo repito, pero es artículo 4, inciso 6 del Acuerdo 4/2020, ahí vienen las ramas que se consideran como urgentes. 15 Ley de Amparo, 22 Constitución Política Federal, y las fracciones, artículo 48, fracciones 1, 3, 9, 11 y 13, inciso 1 arábigo, que establecen lo que son los asuntos urgentes. Aquí empieza una complicación. Me gustaría aquí hacer una pregunta al foro, a ver cuál es la opinión que tienen ustedes. Ahorita les doy mi opinión. En la sesión que tuvo Gatell, la sesión y después el acuerdo del 31 de marzo, se estableció de manera puntual que dentro de las actividades esenciales, una de ellas es la procuración e impartición de justicia.
Y la primera pregunta que les hago aquí al foro, y si es interesante, es: esta determinación de actividad esencial, la procuración e impartición de justicia, implica, primera pregunta, que todos los juzgados tienen que trabajar por completo, porque es una actividad esencial y por lo tanto tienen que ver todas las materias, a lo mejor con un honor personal, respetando las reglas sobre las no conglomeraciones. O, inciso B, implica que todos los tribunales, la impartición de justicia es una actividad esencial. Tenemos primer medida un poquito más conservadora: los que no están trabajando, venga a jalar, a trabajar, a chambear, a través de una delimitación de actividades urgentes. O implica, no hay actividades urgentes, la impartición de justicia es una actividad esencial. Tal vez trabajas con menos personal, pero por la determinación del 31 de marzo de la Secretaría de Salud y el procedimiento del Ejecutivo, como es una actividad esencial, a partir del 31 de marzo ya se tiene que hacer la labor jurisdiccional de todas las materias, se acabó, vámonos. Por lo tanto, de acuerdo 4/2020, el Consejo de la Judicatura, pues ya no sirve como tal, tiene que hacerse uno nuevo por parte del Consejo y por parte de los órganos jurisdiccionales en su conjunto, para que la justicia empiece a funcionar. Entonces, es la primera pregunta que les hago al foro. Creo que es para un poquito rebotar ideas, y ahorita veo lo que yo creo que de manera conservadora va a poder terminar por resolverse. Pero es, si hay una incompatibilidad de este acuerdo hacia una delimitación, una limitación de actividades urgentes con el posicionamiento de Gatell, materialmente, ¿no? Aunque es la Secretaría de Salud del Ejecutivo como tal, de actividad esencial como tal. Es decir, venga, requerimos que se emitan por los órganos de administración de los poderes judiciales una nueva determinación, José Luis, y creo que aquí tú nos puedes dar mucha luz sobre vamos a jalar todos, o, espérame, al menos más conservadora de todos, hay una actividad urgente, vénganse todos los órganos jurisdiccionales a jalar, pero hagan poderes locales que no lo han hecho, hagan una lista de asuntos urgentes para empezar a funcionar en unas condiciones de equilibrio entre acceso a la jurisdicción y el derecho a la salud. Leo un poquito la opinión. Si creen que la mecánica así no funciona, lo hago más lineal, más monolítica, ustedes me dicen. Leo un poquito la opinión como tal, y ahorita les digo que idea muy conservadora, al menos creo que tengo yo. Laura, tú dices que sí, que sí, que me imagino que tenemos que funcionar, o sea, se tienen que empezar a jalar los órganos jurisdiccionales como tal, al menos en la medida de lo más rápido posible. Es probable que se mantengan los acuerdos sobre inhábiles al 18 de abril para tener un periodo de acoplamiento y empezar a jalar, pero tu lógica, al menos conservadora, sería: nos ponemos a jalar como tal vez respetando los limitantes originales, pero una vez temporales, una vez a funcionar todos en todas las materias. Laura, te sigo leyendo: tiene que haber nuevos acuerdos que se emitan por parte de los jurisdiccionales correspondientes. Además, tiene que haber un balance de poderes, simple teoría política, pesos y contrapesos, actividades jurisdiccionales y ejecutivas. Es bien interesante lo que dices. Está el punto como tal está. José Luis, gracias por opinar, te lo agradezco mucho. Los tribunales no estamos paralizados o sin actividades, y recuerden que siempre en periodos de vacaciones, fines de semana, existen guardias de materias penal y sus diversas vertientes adolescentes. Es correcto eso. Eso es lo que comentaba de inicio, José Luis. Es correcto lo que dices. Muchos órganos jurisdiccionales, como en el que tú laboras, hacen guardias, y en las guardias se sigue elaborando. Ahorita, si quieres, me das luz un poquito. Lo que ha pasado es que los que están trabajando hacen guardias sobre asuntos urgentes. No sé si en tu caso también es igual. Habría que ver si las guardias deben ser sobre asuntos urgentes, si las guardias deben ampliar el listado de asuntos urgentes a que caigan más supuestos, o si las guardias tienen que hacerse de todos los asuntos. Me gustaría saber tu opinión, pero un punto importante, José Luis, en la restante actividad jurisdiccional de órganos como tal, es que hay muchos que simplemente inhabilitaron y no siguieron funcionando como tal, sin guardias, que inhabilitaron. Es probable que estén trabajando en proyectos, ¿no? Pero no lo hicieron. En esos, tengo entendido, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Contencioso Local en Monterrey y tribunales contenciosos locales en materia administrativa en otros. Habría que ver si en una menor medida, José Luis, concreta, que al menos empiecen a elaborar en ciertas materias como tal. Me quedo tu opinión como tal. Ahorita entramos como el punto que tú dices sobre los asuntos que se han catalogado en nuestro foro local como urgentes, si son suficientes, no son suficientes, y si hay match entre la urgencia catalogada como el Poder Judicial Federal y la urgencia catalogada en los órganos de abajito. Espero, si gustas, José Luis, si no te molesta. Ok, correcto. En tu punto sí está funcionando. En tu circuito, creo que el Tribunal Superior de Justicia acá también de cierta manera está funcionando como tal. Donde quedó inhabilitado es para unas materias administrativas. Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
y tribunales contenciosos locales. Tengo entendido que simplemente se declararon inhábiles como tal, no hubo que esté trabajando en lo corto. Pero si hubiese necesidad de lo que decíamos, trayendo el ejemplo del Tribunal Electoral, de un debate con presencia pública, un debate en conjunto, está parado como tal, como no lo está en ciertas materias, como tú bien lo dices, en tu órgano jurisdiccional. Paso, pregunta, paso al siguiente punto y me gustaría a lo mejor tal vez rebotarlo contigo, José Luis. Vamos, seguimos, vamos claros en lo que estoy exponiendo. Perfecto. En el match que decía, o que trato de plantear sobre si hay match, si hay coincidencia entre la catalogación empiezo con la pregunta, bueno, ya se hizo la determinación de actividad urgente, como bien comenta José Luis, órganos jurisdiccionales se quedan laborando para ciertas materias. Nos queda la pregunta si esta determinación de urgencia implicará que se tiene que abrir en genérico las demás materias o al menos que todos trabajen en asuntos urgentes, y queda el planteamiento si tenemos que reconceptualizar lo que se entienden por actividades urgentes o asuntos urgentes. Voy a empezar arriba y luego bajamos en órganos como tal. Insisto, el acuerdo 4-2020 se establece o se determina lo que se entienden por asuntos urgentes. 15, ley de amparo, 22, Constitución Política Federal y el acuerdo que están estableciendo. Yo tengo, rebotando un poquito la idea, creo que el error que comete el Consejo de la Judicatura Federal, un error muy comprensible por la urgencia que existe, es la delimitación de asuntos urgentes no es del todo natural a la habilitación del tribunal. ¿A qué voy? Normalmente, esto que se determina como asuntos urgentes, desde mi perspectiva, se trae a través del acuerdo que citan, en los cuales hay una obviedad, una razón de ser, que estos urgentes, 15 ley de amparo, 22 Constitución y acuerdo como tal, requieren tradicionalmente una celeridad en cuanto al estudio de los mismos. Requieren una celeridad como tal, y por lo tanto, cuando los juzgados operan de forma tradicional, a estos asuntos que ustedes están metiendo, que refieren a este acuerdo, que están implicando este acuerdo, simplemente no era que únicamente se pudieran estudiar esos, sino era que sobre estos, por su evidente importancia, se les dé una celeridad mayor, es decir, que en la oficialidad se vaya más rápido, que se dicten tal vez suspensiones de plano por su trascendencia como tal. Pero del acuerdo original es bajo el presupuesto que es un ejercicio jurisdiccional, en los cuales de los que tenemos, estos son más importantes, entre comillas, que se sesionen, se vean administrativamente, pasen más rápido, se desenvuelvan más rápido como tal. Y en ese acuerdo 4-2020, abogados, abogadas, se traen los mismos, pero no como una celeridad en cuanto a su estudio, sino como una delimitación en cuanto al carácter de asuntos urgentes. Es decir, únicamente o se entienden como asuntos urgentes estos, no únicamente para su celeridad, sino son los asuntos urgentes, es decir, la puerta de entrada del Poder Judicial Federal van a ser estos asuntos. Y les hago una pregunta hipotética. Artículo, regreso si te lo tienen en la mano, perfecto, pero por ejemplo, artículo 22 constitucional. Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, los palos, tormento, cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales. Artículo 15. Cuando se tratan de actos que importan peligro de privación de vida, ataques a la libertad personal, fuera procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción, destierro, extradición, desaparición forzada o alguna de las prohibidas por el 22 constitucional. Y luego el acuerdito, perdona que es, pero nos da un poquito luz para ver la naturaleza de los que ahorita están habilitándose en el Poder Judicial. El acuerdito, el artículo 48, habla de, se consideran como asuntos urgentes, diligenciación de exhortos que han resolverse sobre situación jurídica, solicitudes de orden de cateo, solicitudes de intervención de comunicación privada, solicitudes de extradición, orden de expulsión, orden de arraigo. Eso es lo que establece en materia federal. Como urgentes y en materia penal específico, insisto, el propio acuerdo tiene para los procesos penales y para la materia de amparo penal, tiene ya un listado mucho más amplio como tal. Mi pregunta es la siguiente. Ok, ¿cuáles son urgentes? 15 ley de amparo, 22 constitucional. Si vemos, no son tan connaturales a las delimitaciones de urgencia de un juicio tal vez civil, mercantil, administrativo, multa excesiva como tal.
O sea, no son tan connaturales para los actos como tal, está muy amplio como tal. Y ahorita vemos al 6. Si gustas, Vanessa, hablar, por favor. Vanessa, si gustas hablar y si no, nada más, por favor, apaga el micrófono. Perfecto. Vemos lo que son asuntos urgentes. Desde ahorita vamos a ver qué pasa con la cual el 31 de marzo de la Secretaría de Salud, si se va a abrir mucho más, si al menos todos en los que no han abierto van a ver urgentes y sobre todo el posicionamiento, si se tiene que reconceptualizar el carácter de urgente. Ya tenemos esta pregunta, abro con ustedes para ver qué opinan, abogadas, abogados. Primer pregunta, ¿qué tan natural es la determinación de urgencia que hace el Consejo de la Judicatura con las determinaciones de urgencia que hacen los órganos jurisdiccionales de abajo? Es decir, lo que uno es urgente, arriba no va a ser urgente. Y si quieren, no sé si quieren que primero cito un poquito lo que en el acuerdo 6-2020 estableció el Tribunal Superior de Justicia en lo que determinó urgente por áreas. Insisto, estamos sacando lo penal porque es lo más claro, para saber si hace clic o si nos requiere otros ejercicios interpretativos adicionales. ¿Me explico? ¿Quieren que lea primero lo que dice el Tribunal Superior de Justicia en el acuerdo 6-2020 para ahora sí decir si lo que está urgente acá abajo es urgente acá arriba, o si para poder hacer la vinculación, subsumir uno con otro, requerimos ejercicios interpretativos? Leo primero lo que dice el acuerdo 6-2020 del Tribunal Superior de Justicia, abogadas, abogados. Ya no sé cómo. Un momento, por favor. Ahora ya quité. Si pudiesen, quité el. A ver, no sé dónde picarle. No me sale el chat en este momento. ¿Alguien pudiese, si alguien tiene preguntas sobre a lo que vamos, puede abrir el micrófono? Un segundo que. Laura. No hay preguntas, Olmo. Ok, perfecto, sí. Gracias, porque sabrán cómo habilitar el chat común, porque lo que ya no lo puede poner. Hay Solo un... pícale la de tu parte lado... de la izquierda Perdón. donde dice chat público. Aquí lo tengo, dice usuarios. Ah, perdóname. Ya lo tengo, perdóname. Gracias, gracias, Miguel. Ok, no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver si hacemos el match. Ahorita voy para allá, José Luis, se me hace muy interesante lo que planteas. Vamos a ver entre todos si podemos hacer el match entre lo que dicen los órganos jurisdiccionales en Nuevo León con la habilitación del Poder Judicial Federal a efecto de ver qué podemos impugnar como actos procesales como tal, y cuáles no. Ojo, pero punto importante, es bien importante que saber, ahorita lo vamos en materia administrativa, que en materia administrativa es bien importante saber que son urgentes porque, como bien saben, el amparo administrativo implica la impugnación de mucho acto administrativo sin necesidad de que venga de un juicio como tal. Entonces, por esa perspectiva, ahorita entramos a materia administrativa, cómo podemos reconceptualizar el carácter urgente. Vamos a materia civil. Recuerden, es el acuerdo 6-2020 y establecen qué se entienden por casos urgentes. En materia penal, rápidamente, el ejercicio de la acción penal con detenido, audiencias de control, acción penal sin detenido, solicitudes de orden de cateo de aprehensión, solicitudes de prueba anticipada, órdenes de protección. Aquí, si tengo, por aquí me comentaban que tenemos abogados, abogados que se dedican a la materia familiar. En materia familiar se determina como urgente actos prejudiciales relativos a separación provisional de cónyuges, separación cautelar de personas y depósito de menores. Medidas cautelares que importen riesgo de los menores de edad e incapaces, órdenes de protección, demandas de juicios de alimentos, así como la consignación y entrega de billetes. Es bien interesante. Primer pregunta, la interpretación de los supuestos de procedencia en materia civil. ¿Tiene que hacerse una interpretación restrictiva, restringida de los supuestos de procedencia
o el principio de acceso a la justicia nos obliga o nos manda a tener que hacer, sé que es complicado materialmente, pero es pregunta de orden práctico, o nos permite hacer interpretación analógica de los supuestos de procedencia en las materias que tenemos? Abro la pregunta al foro. Bueno, a la luz de lo que estamos viendo, materialmente los litigantes y los que, o sea, físicamente acudimos al juzgado a verificar nuestros expedientes y demás, o sea, ahorita materialmente, Olmo, no hay acceso, no hay manera alguna de pasar siquiera a presentar un escrito, ¿no? Aquí los que se están presentando vía tribunal virtual tampoco están siendo atendidos. O sea, no, mira, sé que tu pregunta se dirige a un tema de orden formal. Sí. No podemos dejar de lado la parte de lo que materialmente está sucediendo, y ahorita lo que sucede es que los tribunales y los juzgados, particularmente en el caso de los juzgados familiares, están simplemente sin actividades. ¿No han hecho en materia familiar de los actos que se tienen aquí, no han ni siquiera los órdenes de protección, demandas de juicio de alimentos, esos ni siquiera lo están viendo? Mira, le dieron también una interpretación muy restrictiva. Yo tengo dos alimentos en trámite. Uno en la parte de ejecución de convenio y otro en una parte de inmediación. Y entiendo que el acuerdo habla de demandas, pero entonces o sea, vamos a restringir la parte de solamente vas a interponer tu juicio de alimentos y hasta ahí se queda la actividad jurisdiccional, o el juicio de alimentos será tramitado dado que los alimentos son de orden público. Ahorita materialmente está sucediendo lo segundo. Okay. O sea, y perfecto, no, totalmente, inclusive creo que es generalizado, ¿no? Sí, claro. Pregunta, digo, imagínate, hipotética, la omisión o sea, eso no nos da si decíamos que la procedencia del juicio de amparo. Sé que coincido contigo en la dificultad de orden material, la dificultad va a ser encontrarle soluciones, ¿no? Y a ver cómo se interprete lo que hace el 31 de marzo la Secretaría de Salud como actividad esencial. ¿Tú crees o también no le encuentras ninguna fe, ninguna esperanza a la procedencia del 15 de amparo, 22 de amparo, para reclamar el que no te le estén dando seguimiento, no te estén resolviendo en la vía ordinaria a través del juicio de amparo? O sea, es decir, que podamos reconceptualizar lo que dice el 22 constitucional o caer en uno de los supuestos como tal, que es tortura, temas de ese estilo, reconceptualizarlo para decir el hecho que esto estés inactivo, tu poder judicial local, te lo reclama un amparo. Sí, puede ser. O sea, ese es uno de los puntos que estamos. Sé que está bien complicado y para que te reciban ahorita materialmente es una cosa. Nada más que lo entiendo hacia atrás. Hacia futuro es precisamente el planteamiento que hay que hacernos, ¿no? Porque esto va a durar. Claro. O sea, esto va a durar, y si no empezamos a exigirlo nosotros, nos van a dejar a los clientes en situaciones hipercomplicadas. Por ejemplo, en materia familiar, resulta totalmente natural que el pico de violencia intrafamiliar se va a despegar, ¿no? Es totalmente natural. Entonces, ¿qué va a pasar? El Consejo de la Judicatura también tiene que hacer, así como lo hace en materia penal, tiene que hacer un listado de asuntos que considera urgentes más extenso para cumplir con el acuerdo del 31 de marzo, o nosotros como litigantes, en el ejemplo que tú estableces, que obviamente es lo que estamos sufriendo todos, tenemos que decir, ¿sabes qué? En el caso concreto, el artículo 22 constitucional, o sea, ya si nos topamos abajo, el artículo 22 constitucional te habla la prohibición de tormento de cualquier especie, y por ende es catalogado como urgente como tal. Pues a lo mejor uno de guardia de materia civil vamos a reclamarle que no me está resolviendo una parte específica de un juicio de alimentos que tengo acá abajo. ¿Cómo lo ves tú? Sé que es hiper complicado, o sea, no trato de inventar el agua tibia, Laura. ¿Cómo lo ves? Pero definitivamente creo que es a lo que nos están orillando a los litigantes, ¿no? Hacer un poquito más, pues a ir a acudir a proporciones inimaginadas para conseguir la continuación de un procedimiento que por su misma naturaleza es de orden público. O sea, estás hablando que sí, caray, que ahorita materialmente, como dices, el repunte de los casos de violencia familiar pues va a ser importantísimo. Pero aún más, el tema de violencia
económica, violencia patrimonial, pues, claro que clasifica como, bueno, habría que hacer un razonamiento jurídico en ese sentido. Claro. Pero creo yo que sí pudiera interpretarse a la luz del 22. Y fíjate, abogados, el tema es que este acuerdo es un poquito lo que estaba diciendo. Arriba el Poder Judicial Federal, el acuerdo 4/2020, utilizaron como urgentes los que se han utilizado tradicionalmente para una mejor tramitación. O sea, no para hacer los que deban de estudiarse únicamente, ¿no? O sea, los que tenían prevalencia en cuanto a una celeridad para su estudio, los pusieron como la puerta de entrada para los asuntos. Y no sé si recuerden un poquito cuando se lee de repente alguna demanda y que al leer la demanda se nota como la vieja usanza del abogado, que siempre dicen actos temerarios, empiezan muchos adjetivos calificativos orientados al artículo 22 constitucional. Pareciera ser, Laura, si quieres prende el micrófono, nos están obligando que nuestro litigio se vuelva a la vieja usanza, ¿no? Totalmente. O sea, y por ejemplo, me gustaría poner un caso práctico, ahorita vemos los ejemplos, aprovecho la expertise de todos ustedes. O sea, en este caso concreto, un tema de alimentos. Sé que materialmente nos están trabando todo. Pudiésemos tratar de acudir a la justicia federal a través de una interpretación laxa, o pues no laxa, del 22 y el 15 de la ley de amparo, ¿verdad? Y les pongo otra pregunta, que es, o sea, parecía ser que no, pues sí, ahí va la pregunta o la complicación que prosigue. Si se deja un antecedente como caso urgente de cualquiera, imaginemos el que se les ocurra, para poder sacar agua del molino ahorita que está complicado, implicaría un temor de los juzgadores federales que el día de mañana, como se dejó antecedente o precedente, que es urgente, que requiere una suspensión de plano, implicaría al juzgado el día de mañana, cuando eso se regularice Dios mediante, que muchos van a empezar a reclamar suspensiones de plano en supuestos que tradicionalmente no se veían como urgentes, pero se vieron como urgentes porque no había salida, y luego cuando esté funcionando original normalmente, ahora se empiezan a reclamar suspensiones de plano, cuando antes no se daban y se daban con la tramitación original. No sé si puede explicarme la preocupación que también va a tener un juzgador al momento de resolver. Claro, es una problemática inminente. Digo, a final de cuentas, al orillarse al litigante a hacer este tipo de argumentaciones, pues abres una puerta en el ramo de precedentes jurisdiccionales, pues sí, que ya no va a haber marcha atrás. Digo, a ver, ha sido un precedente histórico el hecho de que el procedimiento es de orden público y por ende no se puede suspender. ¿Qué está pasando ahorita? O sea, materialmente los procedimientos en su totalidad, al menos digamos en un 95%, están detenidos. Entonces, ese precedente ahorita se está viendo pues agraviado, no sé qué adjetivo ponerle, pero por lo menos lastimado, ¿no? Entonces, claro. Hablando sí, por la parte de la actividad jurisdiccional, sí creo que vaya a ser un tema importante en cuanto a precedente. Coincido totalmente. Si quieres, no sé quién más, me gustaría empezar a hacer este ejercicio del match. No sé si me pueden poner en el chat, si les despierta interés este ejercicio, porque dentro de las complejidades, como bien marcas, Laura, que están ahí vivas, ¿no? Y materialmente, pues lo tenemos que modificar, si no van a ser los órganos jurisdiccionales a mutuo propio a través de un órgano de una disposición administrativa, pues vamos a tener que presionar nosotros como litigantes a través del Poder Judicial, presencia física, algo vamos a tener que hacer. No sé si les resulta interés este ejercicio que estamos haciendo para ver cómo podemos destrabar un poquito con la imperfección de la solución al punto que tenemos. Ahorita con Laura rebotamos y podemos hacer el match arriba para poder destrabar. Yo tengo uno bien interesante, bueno, también en materia administrativa tengo un par interesantes que me gustaría plantear. José Luis, por favor. Bueno, no sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Correcto. Miren, no hay que olvidar un detalle que es importante. Lo que se convertiría en algo urgente es la petición de medidas. Ahorita los tribunales no están abiertos para recibir demandas, por muy urgente que tenga como contenido, como fondo del asunto, la controversia, la litis, el planteamiento. Demandas no. Si dentro de una demanda que tú quieres plantear hay algo súper urgente, algo que es inminente, su atención inmediata, la atención que requiere del tribunal, se tiene que pedir la medida. Ahorita no te van a recibir ni promociones, etcétera, y hay que ponderar un detalle, no se trata de que los tribunales, las autoridades estemos soslayando
que el procedimiento es de orden público, lo ha sido, lo será. Sin embargo, esta situación de emergencia hace que tengamos que dejar de funcionar, dejar de atraer gente a los tribunales, y hay que poner derechos. El derecho a la salud es un derecho que está muy por encima y más pro persona que el derecho a un debido proceso, a un acceso a la justicia, etcétera. Es un derecho de un nivel altísimo. La salud es la vida, entonces hay que considerar esto. No deben estar cerrados los tribunales, debe debe existir, debe estar ahí un comunicado, una información en la página del Poder Judicial. Todos los poderes judiciales de los 32 estados tenemos una página, inclusive el federal, en donde en esa página del Poder Judicial te debe dar los lineamientos, la ubicación, el responsable de la oficialía, los horarios de guardia, etcétera, que pues ahorita son las 24 horas del día, porque los tribunales en lo común estamos cerrados. Entonces, las medidas no se suspenden, ni la semana que entre, que estamos en la Semana Santa y muchos tribunales salen de vacaciones, etcétera, o viernes y sábado que no se elabora normalmente, jueves y viernes, perdón, santos, que no se elabora. Entonces, siempre quedan guardias. Esto es algo, nos lo decía el presidente del tribunal, es algo que normalmente ocurre. Estamos operando en un esquema como si estuviéramos de vacaciones, como si el personal que no es indispensable de los tribunales estuviera en sus casas, resguardado. Algunos estamos trabajando en algunos proyectos, en algunos esquemas, en algunos materiales que tenemos que presentar para nuestros alumnos. No se deja de trabajar y no se deja de estudiar, inclusive lo que estamos haciendo ahorita aquí con ustedes, pero sí es importante considerar esto. Para medidas que se consideren urgentes, los tribunales deben estar. Si algún tribunal no te da los elementos, no te abre la oportunidad en una oficialía de presentar este documento urgente, está el amparo. Y pregunta, José Luis, muchas gracias por la precisión. Del acuerdo 4/2020, en la forma en que está estructurado, te permite a través de un ejercicio, si se puede, es un ejercicio académico meramente, ¿verdad? Si se puede, ¿crees que la estructuración que tiene ahorita sobre las habilitaciones de procedencia requerirán, y aprovechando la confianza y aprovechando de tu expertise, que la estructura o la forma en que fue redactado o es redactado como tal, requerirá un ejercicio interpretativo complicado, o lo ves naturalmente funcional en relación con las impugnaciones de omisiones abajo en temas de urgencia que no se estén dando? Mira, yo creo que el derecho que se ejercite, el bien jurídico tutelado que esté en riesgo, eso te va a definir. En materia de familia, recuerden ustedes que tradicionalmente teníamos dos grupos vulnerables, los menores y los incapaces, y con la jurisprudencia que surgieron del quinto tribunal colegiado, primer circuito, más tesis que la Corte ha venido reiterando, interés superior del menor, etcétera, se aumentó a 4 grupos, los adultos mayores, que en estas condiciones de coronavirus, los adultos mayores se convierten en un grupo de extrema vulnerabilidad, igual que las mujeres en condición de violencia, pero también hay que, yo siempre les he dicho a los litigantes, hay que estructurar el argumento, hay que presentar y construir el argumento para, de alguna manera, demostrarle al juez que tu medida, tu petición es urgente, que debe ser inmediatamente atendida, que debe ser resuelta. Recuerden que ahorita están suspendidos los términos cómputos. No es necesario que, promovida la medida, concedida esta, pasen los 5 días para tener que presentar urgentemente la demanda, como la legislación de Guanajuato lo exige, sino que como están suspendidos, la medida se concede y una vez que los tribunales regresen a laborar normalmente y se reanude el cómputo de los términos, se presentará la demanda. Ahorita nada más atender lo urgente, o sea, no puedes suspender una orden de cateo, no puedes suspender lo que se decían los jueces de ejecución, la atención a un preso, a un internado en un centro de reclusión, si tiene síntomas de coronavirus o tiene problemas de salud, pues inmediatamente se le debe prestar la atención hospitalaria, médica, lo que requiera. Entonces, sí, ahora, tienes razón, hay muchísimos acuerdos, hay 32 acuerdos de cada uno de los tribunales de los estados. Algunos tardamos más, otros menos, unos desde 5 o 6 días antes emitieron estos acuerdos. Sí hay bastante materia para interpretar la dimensión, el alcance de los acuerdos,
pero recuerden un detalle, no se centren en el acuerdo, no importa su redacción, no importa sus términos, lo que importa es el artículo 1 y 133 constitucionales, tema de derechos humanos. La salud, la integridad, etcétera. El 4º constitucional también se mezcla. Entonces, este tema hace que el acuerdo, bien o mal estructurado, el abogado tenga las herramientas jurídicas y los instrumentos para solicitar el apoyo de cualquier tribunal local o federal en cualquiera de sus ámbitos, administrativo, laboral, penal, etcétera, porque todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones y medidas urgentes, los laborales en el tema de derecho colectivo del trabajo, el electoral, etcétera. Cada tribunal tiene sus cuestiones que serían de urgente trámite y atención. No hay que olvidar ese aspecto y no queden tan, vamos a decirlo así, amarrados o sujetos o entrampados en lo que un acuerdo diga, no haya dicho, haya sido medio claro, no muy claro, complejo, inclusive contradictorio en su redacción. En una parte dice que sí, en otra parte dice que no. No importa cómo venga el acuerdo, ustedes tienen las herramientas jurídicas para hacer efectivo su derecho al acceso a la justicia y acceder a un tribunal que inmediatamente les expida una medida en ese sentido. Y si la medida es urgente y habrá apelación porque se deniega, lo que sea, los tribunales de segunda instancia deberán estar también expeditos para resolver con inmediata rapidez los recursos que se presenten en este sentido. Entonces, sí es muy importante y creo que aquí es importante mencionar este aspecto. Tiene que haber una sensibilización de todos, tribunales, foro, colegios de abogados, foros de abogados, etcétera. Todos tenemos que concientizarnos. Es una labor en la que todos y los abogados tienen que hacerle entender muy bien a sus clientes lo que estamos pasando, por los fenómenos que estamos pasando y entender muy bien la problemática que tenga su cliente. No sé cuántos de ustedes como abogados tengan sus despachos abiertos al público en general. Yo creo que ahorita están cerrados, algunos de ustedes recibiendo llamadas telefónicas de algunos casos o situaciones que se presenten urgentes, alguna asesoría, alguna orientación jurídica para algunos temas, sobre todo como lo veíamos hace algunos días en el tema laboral. Muchos empresarios han de estar llamándoles a sus abogados, pago, no pago, suspendo, no suspendo, los mando a descansar o no los mando a descansar, qué dice la ley, etcétera. Entonces, hay actividad, lo único es que estamos tratando de limitar el movimiento de personas y la concentración de personas, pero no se preocupen ni se mortifiquen tanto por la calidad de los acuerdos, sino porque ustedes tienen las herramientas para sacar adelante lo que requieran de la autoridad si es verdaderamente urgente, indispensable y se afecta algún derecho humano. Y muchas gracias, José Luis. Coincido contigo. Regresamos hoy un poquito, das un punto bien importante, tocas un punto muy importante sobre tener las herramientas como tal. Y en este mismo ejercicio, como tú comentabas, que es para si hay match abajo o arriba, en materia civil, en la lógica de lo que tú comentas, también se habla de esa procedencia, menos en Nuevo León, sobre actos prejudiciales, sobre suspensión de obra nueva, interdictos de obra peligrosa, providencias precautorias y medios preparatorios a juicio. Tanto en lo civil como en lo mercantil, esa coincidencia en todos sobre la urgencia en cuanto a su resolución y esa connotación o llegar a temas de providencias precautorias. Me gustaría, ahí el acuerdo 6, habría que ver nuevos acuerdos, insisto, sobre los tribunales que actualmente no están laborando, que simplemente dejaron de laborar. Va a ser urgente, ahí sí nos quedamos con el tema de necesitamos una herramienta como tal. En materia administrativa, la ventaja es que si no están funcionando, de hecho, esta lógica también la plantean ustedes. Si hay un tribunal contencioso local que no está funcionando, si hay un tribunal federal de justicia administrativa que no está funcionando, pues en temas de excepción de definitividad, pues ya lo tenemos más fácil de este lado, ¿no? Porque pues no hay justicia ordinaria, además de unos criterios que en materia de Nuevo León hablan sobre la no necesidad de agotar el juicio contencioso local. Pero también va a implicar, mientras no se hagan los acuerdos de justicias administrativas locales, va a implicar que en cuanto a temas, obviamente, de excepción definitiva, no es importante, no se requiere, a menos de que siempre va esto a la par de un tema de urgencia como tal. Me gustaría hacer un planteamiento, insisto, el 6, vemos cuáles son acá,
el 15 Ley de Amparo, 22 de la Constitución, como herramientas nos tenemos que obligar a entenderlos, a cómo uno abarca el otro, cómo se implica como tal, y me gustaría hacer un planteamiento un poquito sobre cómo funcionar. Un caso en materia administrativa que ponemos como ejemplificación es una persona de la tercera edad que le congelan sus cuentas bancarias donde recibe su pensión. Por ejemplo, ¿qué tanto este ejemplo específico, una persona de la tercera edad con cuentas bancarias congeladas en el que recibe su pensión, obviamente lo estamos estirando para un caso muy claro, si es una ejemplificación o nos sirve para entender cómo tenemos que conceptualizar el tema de urgencia como tal? Hoy hay un tema de urgencia y por lo tanto lo que está concentrado en todo el acuerdo 4-2020 es urgencia en una sensibilización, como comenta José Luis, es decir, está implicado en el 4-2020, ¿qué tanto eso va a ser un argumento suficiente de convicción para hacerlo? Y en este sentido, no sé, abro el foro, no sé si a ustedes tengan alguna idea al respecto, o se les ocurra un tema en ese sentido, o tengan, hasta lo que llevamos, algún interés o alguna particularidad que quisieran compartir. Los espero aquí en el chat, si me comentan por el chat, veo 3, 4 comentarios y continuamos con una especie de caso práctico de algo que creo que se va a empezar a presentar en la medida que no haya nuevos acuerdos. Y sobre todo en las demás materias, litigantes en mercantil, civil, si de lo que hemos platicado se puede hacer clic con algo que tengan, si por lo hemos platicado, ustedes encuentran una solución que no estamos viendo de momento. Antes de llegar a una interpretación del artículo 9 del Acuerdo 4-2020, que es un remedio que ahorita en la práctica lo estamos intentando ver. Laura, te escucho, por favor. Gracias. Mira, poner en consideración un caso práctico que tenemos ahorita en la oficina. En este momento estamos atendiendo a una persona que demandó en vía incidental una vez concluido el divorcio. Ella estuvo casada por separación de bienes. Una vez concluido el divorcio, presentamos incidente de compensación patrimonial, incidente de pensión compensatoria. Entonces, aquí la pregunta es, el incidente de pensión compensatoria, dada su naturaleza urgente para la supervivencia de una persona, para la continuidad de una vida digna, ¿no? En el caso específico de esta persona, si eso consideramos que pudiera encontrarse dentro de los casos de excepción. Bajo mi particular punto de vista, considero que sí. Sin embargo, bueno, nos enfrentamos a las problemáticas materiales que ya platicamos en un momento. Entonces, bueno, nada más quería comentar ese caso práctico. Fíjate, vamos a utilizar ese caso, no me digo yo familiar, vamos a tratar de utilizar ese caso práctico, a lo mejor voy a decir una cosa incorrecta en el camino, para ver cómo podemos interpretar a todos abogados, el artículo 9 de este acuerdo 4-2020. Es bien importante. Imaginemos que te dicen que no sé si en el caso concreto tenga que ser apelable o no, pero vamos a partir del escenario de uno en el cual no se funciona a partir de una apelación, sino que tiene el juicio amparo. ¿Sí estamos? Correcto. El artículo 9 del acuerdo 4-2020, imaginemos que te dicen que no es urgente, se traba, lo que tú quieras. El artículo 9 del acuerdo 4-2020 establece que las quejas, establece establece los casos urgentes, y en el artículo 9 establece los supuestos en los cuales los tribunales colegiados van a funcionar, van a operar. Y básicamente, ¿qué dice? Es para resolver aquellos asuntos para temas de resolver sobre suspensiones de plano, sobre negativas de suspensión. ¿Sí me explico? Entonces, que es para resolver sobre suspensiones en términos del artículo 97, fracción primera, inciso B, de la ley de amparo, que son negativas de suspensión o suspensión de plano. Es que tanto, un poquito con lo que comentaba José Luis, abogados, que tanto este juego de los tribunales colegiados, imaginemos cuál es todo el caminito, dicen que no, logramos hacer que
suponemos que es un tema que se resuelve a través del juicio de amparo, suponemos o entendemos que es conforme al 22 constitucional o conforme al 15 la ley de amparo. ¿Qué tanto la competencia de los tribunales colegiados para conocer sobre negativas de suspensión o suspensión de plano, que yo creo que en estos casi todos los casos, lleva implícita a través de un ejercicio interpretativo una competencia para conocer el no estudio del juzgado de distrito de un tema que se considera urgente? Es decir, si puede resolver un tema de negativa de suspensión, que también pueda, una vez que el juzgado reciba y determina que no es urgente y lo pone en stand-by, ¿qué tanto el tribunal colegiado a través de su competencia para estudiar la suspensión de plano, la negativa de suspensión de plano, es suficiente para poder estudiar el no ingreso o el no trámite de los juicios presentados? No sé si el planteamiento, hago la pregunta al foro, si esa competencia del tribunal colegiado, los que estén en guardia, para estudiar sobre suspensiones, permite hacer un reestudio de no trámites de juicios de amparo que el justiciable, el abogado, considere como urgentes. Y pongo la pregunta, establezco la pregunta para el foro. Y leo el artículo 9. Para los efectos, porque estamos viendo nuestra complicación es, primero, como dice José Luis, hay que entender el bien jurídico de los acuerdos de justicia local para entender que mientras hay un bien jurídico de suficiente trascendencia deben proceder los juicios. Una interpretación salida de la literalidad de los preceptos. Desde mi perspectiva, los que no están funcionando, pues vámonos a funcionar, porque el 31 se estableció como una función, actividad esencial, y por lo tanto va a ser necesario que empiecen a funcionar. Entonces, si no es todo, al menos los urgentes tienen que ampliarse. Ok. Y la pregunta, ¿qué hago yo? Bueno, el acuerdo 4/2020, insisto, establece forma literal. Para los efectos de los recursos de queja que se refiere al artículo 97, fracción 1, inciso B de la ley de amparo, derivados de los juicios de amparo que se consideran como urgentes, se habilitarán los tribunales colegiados del circuito que termine el pleno de la Consejo de la Judicatura. Los que se consideran urgentes, que ya se admitieron, que se niega suspensión, que está medio interesante, se considera urgente, está negando la suspensión, yo pensaría que va a ser muy predecible que si está considerado como urgente la suspensión, vengan la mayor parte de los casos por ahí, ¿no? Pero imaginemos, se considera urgente o no se considera urgente. El tribunal colegiado que los urgentes que se negan la suspensión puede estudiar las mismas, tendrá competencia a través de este remedio del artículo 9 del acuerdo para estudiar determinaciones, de no urgencia desde abajo, y va la cadenita de origen. Tú presentaste un juicio, lo que tú quisieses en la jurisdicción original, no se le da cabida, no se le da, te vas al juicio de amparo porque crees que se actualiza el 14, el 15, ley de amparo 22 como tal, se determina que no por el juzgado federal, presentas queja que originalmente era para negativa de suspensión sobre asuntos urgentes. Si esa queja, abogadas, abogados, debe ser idónea o funcional de momento para que sea la entrada última para la determinación de la urgencia de un asunto, que no se quede abajo. Y sobrepuse temas como si de apelación, no, vamos a presuponer que no. Dejo la pregunta al foro, se me hace bien interesante, porque es un remedio que puedo ver yo ahí como el remedio material, con una interpretación amigable, que está vivo para un estudio de urgencias de un último momento. ¿Qué opinan? ¿Qué quedó la pregunta? Porque lo veo como un remedio dentro de las complejidades que tenemos, como un remedio que pudiésemos ver si podemos utilizar. Y si pueden poner el chat, y si quieren abrir el micrófono, véanlo, y si tienen una mejor solución, por favor, díganmela. Y si tienes, José Luis, alguna opinión tú, me sería de mucha, no sería de mucha importancia. Es el artículo 9, y si lo quieren ir abrir en pantalla está. Ahora, no sé si me expliqué la pregunta, como esta, Mariana, escribes, como esta posibilidad de salida es, nuevamente, los tribunales colegiados que están en guardia tendrán competencia, artículo 9, para estudiar las negativas de suspensión en los asuntos que se consideraron urgentes por parte del juzgado federal. Aquí el juzgado federal no lo considera urgente. Quiero ver si la competencia para negar suspensión sobre uno considerado urgente, también como te permite estudiar suspensión, negativa de suspensión sobre uno considerado urgente, se presupone el estudio también de la urgencia como determinación última.
hago la pregunta a ver o si quieren que la reformule me dicen, pero dentro de las complejidades yo tracé este caminito para ver si ustedes qué opinan, qué piensan, cómo podría funcionar. Y sería cuestión, Olmo, de argumentar en ese sentido. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Que sí se puede o que no se puede? ¿O que sea tribunal? Sí, no. Mi opinión es que no tengo otra. Y como no tengo otra, se tiene que poder. Pero, mira, está bien interesante. O sea, como comentaba José Luis, o sea, tenemos que hacer una interpretación a partir de bienes jurídicos. Y sé que también está la preocupación de que pues, no le puede dar una autoridad una competencia que no tiene, ¿no? También como la dificultad o la complicación de empezar a abrirlo mucho. Pero si no lo abrimos, tú en la práctica estoy convencido que has visto una inacción completa, ¿no? O sea, una gran inacción. Sí. Porque algo es el deber ser y algo es el ser. Entonces, si queremos cambiar ese ser a través de un mejor deber ser, yo encuentro aquí una especie de ventanita. Si tengo competencia para estudiar las negativas de suspensión de asuntos urgentes, pues ¿por qué no puedo tener la competencia para estudiar la no determinación de urgencia? Es decir, determino que sí era urgente y además te solo sobre la suspensión. No sé si podamos entenderlo. Muy complicado, Mariana, también si quieres entrarle a que esta sea la entrada, pues la que veo, como para poder romper una inacción material que está reinando por todos lados. Sí, definitivamente creo que es bien válido lo que comentas, y a final de cuentas, si consideramos que la competencia originaria hablando de competencia originaria y derivada, como un órgano primigenio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, entonces, digo, va con tu argumento en el sentido de que no tendría que haber reenvío de constancias o reenvío del asunto para que sea resuelto en el juzgado de distrito. O sea, por sí mismo tendría que resolver el tribunal colegiado, acorde con su competencia original. Sí, un poquito, sí, construyendo los sentidos, porque siento que por más que coincido con lo que dice José Luis, los bienes jurídicos, todo, la realidad nos está pegando fuerte, ¿no? O sea, la realidad es que hasta el policía de la entrada no te va a dejar entrar en la mayor parte de los casos. Literal. O sea, el tema es, o sea, ¿le ves alguna complicación, Laura? Esto es como una especie de argumento por necesidad, ¿no? Pero tampoco lo veo tan desfasado. O sea, si tengo la posibilidad de estudiar una negativa de suspensión, presuponiendo competencia, ¿por qué no tengo la posibilidad que esa misma me permita estudiar la catalogación de urgencia? O sea, porque si no va a pasar que te quedes también, ¿cómo entran en este caso de urgencia el derecho a una segunda instancia? Por ejemplo, o una tercera instancia, bueno, no sé, un poquito por ahí, ¿no? Es que en materia administrativa, en materia administrativa, como puedes impugnar muchos actos sin tocar base en un juzgado, es un poquito más, podría ser un poquito más evidente. Es decir, tengo un derecho a una segunda instancia, ¿verdad? Y puedo irme al amparo contra un acto administrativo como tal. Se me hace más lógico que el colegiado también tenga la competencia para la catalogación de urgencia. Misma que se abrió al tener la competencia para estudiar una negativa de suspensión en un caso urgente. Pero a ver, Olmo, tendríamos que de inicio superar el análisis bien básico de procedencia, de procedencia, ¿no? Sí. O sea, aquí estamos hablando de un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, y por sí mismo pensar que contra ellos sí procede el amparo. ¿Vas conmigo? O sea... En contra del acuerdo. Exactamente. Está bien. Mira, yo he impugnado artículos de la ley. Yo he impugnado a través de quejas artículos de la ley de amparo y me los han estudiado. O sea, como mi experiencia, si traes una otra experiencia que me sea interesante, nosotros hemos impugnado en amparo el artículo de la fundamentación y motivación complementaria en actos administrativos. Entonces, en contra del acto del auto admisorio en el que le habilitaron la autoridad para motivar y fundamentar complementariamente, presenté queja. Y ese lo estudió el colegiado y determinó que sí era constitucional el artículo de amparo. O sea, en principio se me hace buen tu planteamiento. Si hay una posibilidad de impugnación el tema, de hecho, abres dos preguntas. Y ahorita voy para allá, Carlos. Abres dos preguntas. O sea, ¿qué tanto es un tema de impugnación del acuerdo o qué tanto es un tema de interpretación del acuerdo? O sea, ¿cuál, desde una perspectiva material, cuál se te hace menos complicada
Decir, el acuerdo no está mal, pero comprende más de lo que su literalidad pareciera que comprende. Sí, definitivamente la interpretación del acuerdo. Sí, o sea, como que parece que es el menos complejo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque si empezamos con acuerdos, lo veo casi cercano a lo imposible que alguien quiera decir que se equivocó el consejo. Perdón, que se equivocó en el sentido o sea, en el sentido, lo que pasa es que también, o sea, considero lo que el maestro José Luis de la urgencia. Sí, lo que dice. Claro, claro. El tema es, si bien es cierto, o sea, me dicen, el pleno y la comisión de intervalan las cuestiones de aplicación. Pero está bien interesante el punto, pero ¿qué tanto no también tiene la competencia? Si hay una determinación de urgencia del acuerdo, ¿a poco no el juzgado, pregunta José Luis, ¿a poco no el juzgado administrativo el juzgado está haciendo una interpretación del acuerdo en cuanto a urgencia? O sea, es decir, si bien es cierto, hay una facultad sobre la aplicación del acuerdo. Eso es lo que dice Carlos. Sí. Sí, están las complicaciones materiales. Y en lo que dice José Luis, si bien es cierto, hay una competencia del Pleno y de la Comisión para interpretar cuestiones de la aplicación del acuerdo, creo yo que el juzgador de distrito está haciendo una interpretación del acuerdo para determinar qué es urgente. No sé si me explique. Bueno. Tiene que tocar el acuerdo para decir que el caso es urgente. Perdón, es que creo que estamos hablando de dos cosas perdón, adelante, por favor. Diferentes. Una que tiene que ver, ustedes comentaban que si los acuerdos que han emitido los diferentes tribunales tienen la posibilidad de ser interpretados, etcétera. Yo les decía que no se entretuvieran mucho en este tema. Si es un tema que implique derechos humanos, que el derecho tutelado sea de urgente e inmediata atención, está el amparo, no hay de otra. O sea, ahí promueve tú, con base en derechos humanos, lo que tengas que mover. Regreso un poquito al planteamiento de la compañera que está también participando, de Laura. Laura está planteando incidentes, asuntos que por cuerda separada, paralelamente o accesoriamente a un juicio, se están tratando de hacer efectivos esos derechos. Entonces, planteado como incidente y vinculado o relacionado, o ya ven que el principio es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el juicio está detenido, pues el incidente está detenido. Entonces, si la persona que requiere los alimentos está dependiendo de esos alimentos para comprar medicamentos, para subsistir, para vivir el día a día, no lo tramiten como incidente. Considérenlo una medida, soliciten la medida. En el trámite del incidente no va a tener seguimiento, no va a tener hasta que el tribunal no regrese. Entonces, también hay que ver los esquemas en los que estamos planteando nuestras peticiones para ver si los tribunales nos van a atender o no. Esa es una cuestión. La otra es distinguir dos cosas. Lo que dicen los acuerdos, y si tenemos alguna duda de los acuerdos en cuestión de su aplicabilidad, su extensión, su dimensión, sus alcances, etcétera, le podemos preguntar a estos órganos. No todos los 32 estados de la República tienen un consejo de la judicatura local, hay algunos estados que no lo tienen, pero entonces será el pleno del Tribunal Superior o del Supremo Tribunal, como se le llame, quien decidirá ese alcance. Si hay consejos de la judicatura, que en el caso de casi todos los estados que los tienen, quedó en guardia, aquí en el caso del Poder Judicial Federal le llaman una comisión de receso del Consejo de la Judicatura Federal. Ellos van a interpretar tu petición, pero esto más bien es para los alcances administrativos, claro, la bronca en concreto. El asunto, sí, no. Cuando tengas tú un tema de extremada urgencia, pues no te esperes a una interpretación de ellos. O sea, vete al amparo directo, obtén la suspensión de plano y que se te brinde la atención y que se te dé el acceso a la justicia de forma inmediata. Entonces, eso no lo frenen. Y bueno, pues ahí te dejo una pregunta de un compañero que estaba mencionando que si hay videoconferencias Skype y quizá alguien tiene alguna experiencia. En el caso de Guanajuato no tenemos estas medidas. Sé que Monterrey y Nuevo León tienen
un tribunal muy avanzado ya tienen juicios en línea, etcétera, etcétera, hacen notificaciones electrónicas en materia mercantil, que yo no he entendido todavía cómo las hacen, pero bueno, porque no tiene fundamento en el 1068 del Código de Comercio, pero sí, Nuevo León es en muchos casos vanguardia en algunos aspectos. Correcto, sí, y coincido en lo que dices, se me hace bien importante, es una perspectiva procesal, la determinación o sea, la creación de actos, ¿no? O sea, como tú bien dices, te puedes entrapar procesalmente y va a requerir desde la perspectiva del litigante, inclusive el fomentar o crear un acto para irlo creando. Y continúo, no sé, José Luis, si te sientas cómodo, ¿qué opinas sobre este artículo 9 del Acuerdo 4-2020? Ya estamos acabando, pensé que nos iba a sobrar mucho tiempo. ¿Qué opinas? ¿Crees que la competencia de un tribunal colegiado en materia federal para estudiar sobre la negativa de una suspensión en un juicio considerando como urgente por parte del juzgado de distrito pudiese implicar o permitir una competencia para dar la vuelta a la no catalogación de urgencia en sí mismo por parte del distrito y entrar al segundo planteamiento que también va ahí, que es la suspensión que como consecuencia inherente o natural también se negó? No sé si me explica la pregunta y si te sientas cómodo y si te gustaría entender si ese pudiese desde tu perspectiva ser una salidita. Bueno, es que hay que considerar, bueno, las 4 perspectivas de la competencia, pero aquí yo creo que donde a veces se tienen más límites por parte de las autoridades es en la competencia por materia, si no es del mismo ámbito o materia, no lo puede atender. Aquí la cuestión, yo creo que en estos casos, por urgencia y en la estructura que los acuerdos de suspensión de labores tienen, es que yo en realidad dudo que se presente un caso en donde un tribunal te niegue una suspensión de plano, etcétera, tengas que ir a la revisión y en la revisión el tribunal colegiado te diga no soy competente. Yo creo que estas condiciones y las guardias que quedaron debieron haber quedado definidas para que si se da una situación de este estilo, el juzgado, el tribunal colegiado que esté de guardia debe atenderla, debe resolverla. Sí, perdón, refiriéndome a la cuestión de Laura, que dice que el incidente ya estaba promovido. Entiendo perfectamente que el incidente estaba promovido y en trámite. No desconozco la etapa y también desconozco los términos de su planteamiento, pero al estar planteado como incidente, ese es mi punto, al estar planteado como incidente sigue la suerte del negocio principal del juicio. Si el juicio está suspendido, el incidente está suspendido en sus trámites. Por esa razón hacía yo el comentario. Correcto. Y si quieres, antes de que, José Luis, el caso específico de este artículo 9, abusando como tal, básicamente es, o el caso hipotético clásico es, esta persona, y es porque lo comentaron y se quería plantear, esta persona le fueron congeladas todas las cuentas donde recibía su dinero y la pensión, no fue considerado como urgente por parte del juzgado de distrito. Creo que no es en sí un desechamiento, sino una especie de stand-by. Si la competencia propiamente del tribunal colegiado para estudiar la negativa de suspensión de un asunto que el juzgado de distrito admitió como urgente, le permitía, en este caso, decir, ¿sabes qué? Bueno, pues es mi competencia, o sea, es una materia administrativa, de eso no hay duda. El tema fue no tanto sobre la determinación de ser materia administrativa, sino de ser materia administrativa se precisó que no era urgente. Normalmente yo, colegiado, estudiaría cuando el distrito dijo que era urgente, pero la niega por X o Y, yo el colegiado entraría al juego para ver si revocamos o no. Aquí el tema es que el colegiado está diciendo, o sea, es que el distrito dijo que no es urgente, y a ver si el colegiado puede entrar, no únicamente resolver sobre una suspensión, sino resolver que estuvo mal que dijera el distrito que no fue urgente, y luego, ahora sí, resolver sobre la suspensión. Yo veo esto como un teórico posible remedio para toda esta complicación que tenemos, para esa ventanita de luz, ese caminito de luz, que a lo mejor si vemos que nos dan para allá, no nos quieren, no sé qué, ir paso A, B, C, D, E, y terminar tal vez a través de una interpretación amplia o generosa de esta disposición para ver que sea el último cabidito de luz, pero quedo tu opinión. Mira, yo creo que hay que construir el argumento en el sentido de que la causa es suspensión, inmovilización de los recursos en las cuentas de esta persona, ordenado por alguna autoridad, que casi siempre es ámbito administrativo, fiscal, etcétera. Aquí la cuestión sería los efectos que produce la inmovilización.
Si esta persona depende de esos recursos para pagar medicamentos, si esta persona depende de esos recursos para alimentarse, si esta persona no tiene otros ingresos, si ahí se le deposita su pensión y él determina con pruebas idóneas que ahí es donde se le deposita los recursos de su pensión, es una persona que no obtiene ingresos de alguna otra fuente adicional, yo creo que ahí está acreditada la urgencia, la necesidad, y con eso justificarías, no obstante que el tribunal en la primera instancia te definió que no era esto urgente, hay que hacer planteamientos para que el tribunal en la revisión de esta determinación sí se asuma los argumentos que le estás formulando, en el sentido de que sin estos recursos esta persona no sobrevive, así de sencillo. Es una cuestión de supervivencia, alimentación, salud, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí sí coincido, se me hace muy bueno los puntos y coincido. O sea, es decir, la manera en que tenemos que aproximarnos a esto es, como tú dices, a partir de un estado de necesidad, de urgencia, como tal, y yo creo que mi perspectiva, este artículo 9 del 420, no tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Como que al final del día buscar, cuando hay un bien jurídico tan valioso en posible pérdida, encontrar el acuerdo 4-2020, al menos desde la perspectiva del Poder Judicial, y los demás acuerdos como soluciones, no como cadenas, y creo que por ahí va. Ya cumplimos la hora 35, nos pasamos por 5 minutos. Desde mi perspectiva, como conclusión, me gustan los comentarios que recibí de ustedes. Yo traté de proponerles estas soluciones de orden práctico como tal, un poquito en la medida que nos puedan servir. Estamos por ahí, creo que hay que echarle materia local, ver qué pasa en materia administrativa, Consejo Local, Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia federal, ver cómo se están interpretando los acuerdos 5 y 2006, como dices, Carlos, el 5 y 2006, el 5 también está, no lo alcanzamos a tocar por tema de tiempo, y en materia federal, véanlo, el artículo 4-2020, véanse el articulito 9, ahí hay una salidita, ahí véanlo, por ahí creo que es una oportunidad de encontrarle solución a tanta locura. Creo que esa es la salidita para tener el último órgano de determinación. Si hay omisiones de no recibir por parte de abajo, vámonos a los amparos a través del 15 y 22, reinterpretar o interpretar bien los derechos del 22 constitucional y el 15 ley de amparo. Y si vemos omisión o no quieren los de distrito, ver el artículo 9 del acuerdo 4-2020 que nos permite, creo yo, una competencia implícita para la propia negativa del de distrito en conocer la urgencia. Es nuestra última salidita, por ahí vamos. Y un poquito con lo que decía José Luis, si hay competencia material de los órganos administrativos de los poderes judiciales como tal, no está de más. Vamos también a tratar de presentarlo o hacerlo. En el ejercicio particular, sé que no es totalmente natural. Yo he utilizado Infomex para pedir informaciones de muchas cosas. Si tenemos la dificultad material, utilicen Infomex, después a ver cómo lo hacemos acto. Por ahí hay muchas saliditas. Espero, si hay alguna pregunta final, soy administrativista, no domino los sistemas como tal, pero quería poner una ejemplificación de lo que estamos, Tribunal Electoral cómo nos sirve, dónde estamos, pero tenemos ciertas herramientas que en tiempos de necesidad podemos utilizarlas y jalan. Un tribunal colegiado que se encuentre con el planteamiento de un litigante, de una persona con un estado de necesidad, creo yo que, como dice José Luis, va a tener que interpretar de forma, conforme a uno constitucional, lo que está pasando, porque la consecuencia del otro lado es muy grave. Les agradezco a todos, espero que les haya sido de auxilio, al igual que ustedes, estoy lleno de dudas como tal, pero creo que sirve. Échenle un clavadito al 4, véanlo con ojos para hacer lo que funciona en el artículo 9 sobre todo, y la verdad, muchas gracias, Miguel, gracias por la oportunidad de poder aquí platicarlo. No, hombre, muchísimas gracias, maestro. Bastante dinámico este webinar, con mucha participación tanto en el chat como vía mi micrófono. La verdad, muy agradecidos con tu participación y con la interacción que tuviste con todos los participantes. La verdad, me pareció bastante interesante todos los conceptos, todo el bombardeo de información y toda la perspectiva desde un magistrado hasta los litigantes. Nos estuvo magnífico. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Les pedimos estar pendientes de las redes sociales para los siguientes webinars que vamos a estar teniendo más adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos.